Y así empieza la sesión del 2 de noviembre de Ciencia con Etilo. César. ¿Cómo me viste? Porque estoy viendo, entonces vi cuando cruzaste la calle. ¿Cómo estás? Todo bien, cansado. Lo puedes usar así o te lo puedes colgar No, acá, como tú quieras. ¿Cansado? Sí, todavía el día limpiando la casa. Ya. Esta es la primera sesión de... Hola, Hola. ¿le ofrezco algo para beber o está bien de momento? Puse 3 de estas en un congelador, ¿verdad? Sí, Tráeme una de las que está en el congelador. ok. Es la primera sesión de un podcast nuevo de Hablemos de Ciencia, pero que se llama Hablemos con Etilo. Estilo. Sí, entonces vamos a platicar un rato y lo que Ok, salga lo lo que vamos salga a lo- publicar. Sí. ¿Cómo estás? A ver, ese soy yo. Ese Ese eres. soy yo, ese soy yo. Ese soy Sí, yo. ese eres tú. Sí se oye Ok. muy bien. Oye, qué serie Del carajo. y qué partido. O sea, las O dos, sea, todo, ¿no? Pero fíjate, lo interesante Sí, para mí es que hubo jugadas, momentos espectaculares que prácticamente nunca se ven, sí, pero también hubo un montón de marranadas ok. que le colocaban un elemento muy especial de tensión, Sí. ¿sí? Por ejemplo, cuando agarran a Springer entre primera y segunda, nunca entendí qué carajo fue lo que le pasó. Pensó que era base por bolas, pero para un jugador de ese nivel, en ese Es- momento, estar así en el es aire, muy así. raro. De hecho él mismo, o sea, si te fijaste en Sí, su cara, fue así la como, regué. ¿qué hice? ¿Qué pasó? Sí. Sí. Luego el juego, la pelota esa que se quedó ahí abajo. Bueno, eso es Pero es una, una regla. es una serendipia increíble. No, sí es una regla. Ya. Definitivamente que es una regla. Ya. Sí, tú has jugado. Sí, pero de No. jugado si la pelota. Ya, si la- bueno, es que también... es pelota de potrero. Entonces, Sí, exactamente. No, es definitivamente una regla. Ya. En el momento en el que se atora, es bola muerta. La única condición en la que no es si el fielder la hubiera agarrado. La hubiera tocado. Sí. Ya entendí. No, eso es definitivo. No, a mí lo que me sorprendió es que se atorara. Ajá. Porque fue, Sí, un fue rebote directo fue y directo. cayó en el hueco. Es como si la estuviera esperando la barda. Hole in one. Es increíble, porque por lo general lo que sucede es que dan una línea muy fuerte, va Pam, rodando pam, pam. y Ya, luego al claro. llegar se mete abajo de Ya. alguna cosa. No, fue No, catch por la. ahí no se podía meter en ningún No, lado, quedó no. justo en la esquina, es muy impresionante. Y esas hubo son muchas jugadas, cosas. ¿Viste? Cambian, es que estuvo sensacional. Cambian al segunda base y al center, ¿no? Ajá, a Rojas, sí, a Rojas. lo meten a segunda y meten a Pajes al centro. Ajá. Siguiente jugada, un rolonón difícil a Rojas. Por La poco se agarra, cae. la agarra, Tenía que fuera de tirar balance, rápido a- tira. Cuando el catcher recibe la pelota, su Levanta pie el está pie. fuera y luego pisa y llega el otro. Es una cosa. Es que digo, a eso me refiero. a eso me refiero. Maravillosa. No son Sí. jugadas espectaculares, pero son cualquiera de esas En jugadas el que estás momento, diciendo. pero además es en el momento, porque Sí. esa carrera es la del Ya, campeonato. exacto, es lo que te quería decir. Muchas de Y esas luego, jugadas. siguiente batazo, Pajes colisionando con Hernández. Hernández tirado que porque la- pensó que que la acaban de ya poner se ahí. había acabado. Ajá. Llorando. Llorando. Y el otro, Oye, sí la pero agarré, bueno. sí la agarré. No. Sí, estuvo. En ese sentido te digo. O sea, Sí. hubo cosas. Ya Yamamoto es. O sea, No. no se veía una cosa así hace siglos. O sea, es que son varios, Sí. ¿no? O sea, Por Yamamoto, eso, exacto. desde luego, pero no se ve en siglos lo que ha hecho Otani tampoco. Otani tampoco, sí. Los Blue Jays, o sea, los Blue Jays, una temporada y Un final de temporada. unos playoffs, Sí. no les puedes pedir Normalmente uno no dice, no me gusta decir eso, Sí. porque es como el partido 5 de la selección en los mundiales. ya merito. más. Pero, Ok, pero a ver. creo, no, o sea, no ganaron, no se llevaron los anillos, pero creo que pueden estar orgullosísimos. No, sí, pero yo no veo en relación con el comentario de los 5, del partido 5. No me gusta, Estos tipos, no me estos- gusta decir que casi lo lograste, es lo Ya, que quiero decir. ya. Pero estos tipos sí. No, Porque ellos lo precisamente, lograron, no. precisamente por la jugada esa que estamos a hablando. ver, César, a ver, en cualquier competencia hay siempre
un ganador. Exacto. ¿Ok? En la final. El problema es... Hay veces en las que uno podría decir, llegaste de puro milagro ahí y hiciste un trabajo mediocre. No, pero hay muchas veces en las que los dos son dignos, hicieron una competencia digna y en el último momento alguien ganó. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue ahora, ¿no? exactamente lo que quería decir. No siempre que pierdes eres un quinto partido. Al inicio del inning 11 no sabías quién iba a ser el ganador de la... No. Pero no podías... O sea, no puedes exhibir ningún argumento que te dijera a favor de cualquiera. Va a ser esto, va a ser otro. Eso es lo... Sí, es maravilloso. Lo espectacular Es de maravilloso. estar, sí. Me dio una pena nacionalista que haya sido Kirk el último y que hizo una temporada. Sí. Y los playoffs increíbles, increíbles. Pero rompió el bate. Rompió el bat. Como, aquí lo dejo todo. Aquí lo dejo todo. Sí. No, estuvo bien padre. Oye, entonces quiero que me ayudes Ajá. a responder unas preguntas. Dale, pues. Sabes que tengo ya más de un mes, 2 meses ya, con un programa en el podcast de Hablemos de Ciencia con Fefo, que es en vivo. Ok. Y lo hacemos todos los miércoles a las 6 de la tarde y lo transmitimos por YouTube y por Facebook. Y entonces las personas, los cientófilos y cientófilas se unen, hacen preguntas, a veces en vivo, a veces offline, Las mandan. ¿no? Y bueno, hemos estado respondiendo algunas, etcétera, pero seleccioné algunas que en su momento se respondió algo, otras que no hemos respondido plenamente, pero que me gustaría platicar de ellas con este primer episodio de Ciencia con Etilo, como un resumen del mes de octubre. Y pienso hacer, este programa lo pienso aprovechar para eso. Okay. Antes de eso yo quiero comentarles que empecé Ciencia con Etilo degustando una de mis cervezas favoritas, que es la de la cervecería Colima, que se llama Páramo, una Pale Ale, y que tú también, César, seguiste con 5.2 grados. 5.2 grados. Y se le sienten. Y se le sienten, muy bien, muy bien. Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero también traemos, escondido por acá, un contenedor especial que más tarde en el programa abriremos discretamente, de Suntory, un whisky japonés. Que vamos a ver qué opinas de él, pero ese un poco más tarde, ya después de otra cervecita. Y bien, entonces, mira, hay algunas preguntas muy padres que quiero platicar contigo. Una de las preguntas es la siguiente. Esta nos la hizo Daniel Villanueva Vega el 8 de octubre y nos dice, si ciertas teorías físicas necesitan herramientas matemáticas tan avanzadas para ser formuladas como rigor, ya te podrás imaginar de qué estábamos platicando. ¿Creen que eso indica una limitación de nuestro lenguaje matemático actual o una complejidad intrínseca del universo? Es una pregunta muy padre, ¿no? Que podremos hablar aquí media hora fácil sobre eso. Entonces, como me gustó mucho la pregunta, quiero saber, ¿qué dirías tú? Ok, yo creo que la pregunta tiene, la respuesta a la pregunta tiene dos enfoques. Irme por la parte histórica, que te diría, no está pasando nada que no ha pasado nunca, e irme por el límite de esa sucesión, ¿entiendes? Si realmente va a seguir igual o implica lo que está diciendo él. Ya. ¿Qué quiero decir? Históricamente, o sea, cuando Newton y Leibniz inventaron el cálculo infinitesimal, eso eran matemáticas extraordinariamente avanzadas. Claro. Extraordinariamente avanzadas. O sea, no existían antes, exacto. Para empezar. Pero no solo eso, sino el nivel de abstracción que implicaba entender el límite era muy, muy alto para esa época. O sea, la continuidad y que la descripción física se está haciendo en el continuo. ¿Sí? Dame cualquier valor de t. Sí. Y yo, o sea, el tiempo. Y que ahora no lo vemos tanto así porque nos la enseñan desde el kinder, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo que quería decir. Constantemente, cuando Einstein quiso realmente formular de manera seria la teoría antes de que te vayas a Einstein y tomando eso que acabas de decir de Newton, hay que decir que
a diferencia de la física, las ideas matemáticas venían desde mucho antes de los griegos. Sí. Entonces, efectivamente, lo que ellos lograron, el lenguaje mucha gente lo había pensado y no lo había alcanzado. Exacto. Sí, es que como que se tuvieron que conjuntar varias cosas. La necesidad de lo que los matemáticos hacen por placer. Bueno, a veces, ¿no? Generalmente la necesidad la imponen normalmente los físicos. Ese es el bueno, yo no sé, eso yo lo aplicaría al caso de Newton. Ajá. Yo no sé Leibniz exacto. Él no qué tenía esa motivación tuvo para desarrollar las mismas ideas, ¿no? No la Fíjate tuvo. que no sé. No, él fue el estudio de funciones. Okay. El estudio de funciones que necesita hacerse de manera continua. Claro. O sea, él no hizo X como función de T, Claro. sino Y como función de X, que al final es lo mismo. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, un poco es como tú dices, los matemáticos pueden hacer tanta locura, a ellos se les ocurra que muestre una relación curiosísima, interesantísima. Eso no fue lo que dije. Lo que quise decir es que no siempre los físicos inventan. Estaba tratando de darle fuerza a tu argumento de que es muy sorprendente, muy extremadamente glorioso lo que lograron hacer en la época de Newton con el cálculo. Porque el estudio sistemático, formal y el pensamiento acerca de los problemas matemáticos sí tenían milenios. Exacto. Sí. Y aún así, hasta la época de ellos se logró hacer este gran avance, ¿no? Y forma diferente de pensar acerca de esos problemas. Y de hecho la relación de física con matemática no es lineal. No es la matemática que se inventó poquito antes. No uso en el siglo XX las matemáticas del 17 y en el 21 las del 18 y en el 22 las del 19. No así. Por ejemplo, en los años recientes, con el impulso de las computadoras que nos permiten... Entonces estamos haciendo cosas que empezó a hacer Euler a mano, porque ni calculadora tenía. Correcto. ¿Sí? Entonces, y que son anteriores, por ejemplo, a la geometría diferencial, a cosas que estamos usando hace un siglo. ¿Sí? Entonces... Mira, se habla mucho de estos ejemplos. Bueno, antes de decirte los ejemplos, lo que yo le contesté así muy brevemente a Daniel fue que su pregunta debería ser, en lugar de si es una limitación de nuestro lenguaje matemático actual o una complejidad intrínseca del universo, yo le dije debería ser I-O. Exacto. Ajá. Pero antes de eso quiero ir es que esa manera en que respondiste un poco habla de las dos de los dos enfoques que estoy dando. El histórico es una manifestación de la complejidad del universo. Sí. Porque cuando vamos poniéndonos metas más difíciles, voy a seguir diciendo difíciles, pero en la física más ambiciosa, esa es la palabra que quería, más ambiciosa, nos damos cuenta que necesitamos matemáticas, nuevas matemáticas. Y por cierto, una cosa que le enseñamos a nuestros estudiantes cuando decimos necesitamos, es necesitamos. Sí. Es que no se puede hacer con lo que había de manera más rebuscada. Claro. ¿Sí? Quizás para las personas que nos van a estar escuchando también es interesante decir que en la ciencia y particularmente, yo creo que fundamentalmente en la física, las matemáticas no solo son la forma en que nos comunicamos, sino también representa una herramienta de exploración, que a veces ese es un concepto un poquito más difícil de comprender o de expresar. Pero me trae a lo siguiente. Hay estos comentarios siempre, cuando se habla de algunos de estos temas, de que, por ejemplo, cuando Heisenberg descubre que hay estas cosas, tablas de números para tratar de explicar los observables, y que él no sabía que eran matrices, pero las matrices ya estaban desarrolladas. Exacto. O Hilbert ya había desarrollado, o alguien más, Poincaré ya había desarrollado la geometría diferencial, pero Einstein la tuvo que hacer porque no sabía. Eso creo que son ejemplos muy padres para hablar primero de lo complejo, de lo histórico y de los diferentes enfoques y necesidades que se dan. Y entonces, por ejemplo,
a mí siempre me resulta interesante que aun cuando tenías tú como matemático el desarrollo de alguna cosa, no te diste cuenta que Exacto. servía para lo Sí, otro. Y ahí sí. es donde entra muy padre esa colaboración. A mí De me hecho, gusta verlo como colaboración, porque luego en las discusiones en línea más bien parece como una peleita de a ver quién fue primero, No, es que- o cosas por el estilo, ¿no? O sea, el ejemplo a mí que más me gusta de eso que estás diciendo es precisamente lo que dijiste de Hilbert, ¿no? O sea, Hilbert por muchos está considerado el mejor matemático. A mí no me gusta eso, No, pero lo que estamos sirve para seguros decir es que Hilbert era una sirve para decir que persona era impresionante en las extraordinariamente matemáticas. destacado en Tuvo las un matemáticas. impacto en las matemáticas que ha perdurado el día de hoy y seguramente seguirá. Y como dices tú, nunca pudo hacer la teoría general de la relatividad. Y cuando Einstein, con muchas menos herramientas matemáticas, saca sus ecuaciones de una manera, pero no le gusta porque no corresponden a la manera en que ya veníamos haciendo las cosas desde hace tiempo, con el principio de mínima acción. Para Hilbert fue un problemita De 3 segundos. de 3 segundos. Sí, claro. O sea, tiene todas las herramientas matemáticas para exigir. Inmediatamente sacó su acción. Sí, y de hecho, entonces, la acción se llama Einstein-Hilbert porque... Sí, claro. Y así se debe de amar. Sí. Ese no es el punto, ¿no? No, el es punto que es... estaba ahí, de alguna manera, Ujú. y requiere diferentes cabezas Sí. y diferentes enfoques, diferentes ambiciones. Sobre todo el enfoque, y por la eso es mirada. muy importante la colaboración. Y no tiene que ser una colaboración forzada. Dos cosas son importantes. Sí. Una es la libertad académica, principalmente para los matemáticos. Sí. Principalmente, haz lo que te dé la Principalmente gana. para ellos. Haz lo que te dé ellas. la gana con tal de que sea riguroso, de que sea realmente matemática. Sí. Y después, como dices tú, la colaboración, porque es la que Sí. establece puentes. Sí, yo ahora iría un poco más allá, dada la época en la que estamos viviendo, en la que, como nunca antes, digo, a pesar de que nosotros en el ambiente local no aplica lo que voy a decir, pero en términos mundiales, en esta época y en las últimas décadas, nunca habían existido tantos científicos trabajando en diferentes partes del mundo con el impacto de la ciencia ya es una comunidad grandota, etcétera. Creo que ahora, cuando digo la colaboración, me refiero a que la comunidad matemática y la comunidad de físicas y físicos teóricos son muy grandes y siempre debe haber un empalme. Sí. ¿Sí me explico? A eso me refiero. En la actualidad es fácil que siempre hay un empalme y de hecho lo hay. En la actualidad hay temas que ni siquiera entendemos, muchos de los que somos físicos, Claro. muchas de las que son matemáticas, en donde se está trabajando de manera empalmada para quién sabe qué, porque son preguntas muy ambiciosas, tanto en el ambiente matemático, Retroalimenta. se retroalimentan y bueno, han salido cosas interesantes, pero Ahora, hablemos- en el último aspecto, Sí, lo eso. que yo decía, eso es, si me fijo en la historia, diría, bueno, pues es que es así, ¿Te encargo otra, por favor? es que es así, Sí. ¿ok? Pero esta sucesión podría tener un límite, Claro, ¿sí? claro. Y ese límite podría implicar una dificultad insalvable para... Sí, nada más que ahí yo voy a decir, cuando dices podría, pues entonces también podría no. Exacto. Y yo creo que es una sensación natural de todos nosotros en nuestra respectiva generación, de alguna manera sentir algo así, ¿no? De Ajá. que va a llegar un límite en el que ya no podemos saber más. Lo que iba a decir es que nosotros, tal como somos y estamos, no podemos saber el siguiente paso en complejidad de las matemáticas Claro. para resolver los siguientes problemas que aparezcan. Pero lo que eso podría implicar Sí. es un cambio en nuestra manera Ahora, de acercarnos a los problemas. él habla de la complejidad intrínseca del universo. Eso me hace pensar muchísimas cosas, porque por un lado, esa pregunta, obviamente todas estas preguntas nada más tienen sentido y surgen dentro de una perspectiva humana. Claro, Claro, claro. cuando hablamos de una complejidad intrínseca del universo, lo que yo entiendo por esa expresión es
en términos de lo que el cerebro humano puede Exacto, comprender. yo lo mismo. Y entonces me gusta mucho la frase porque por un lado, y eso creo que lo decía Einstein, o al menos es una de las muchas tonterías que dicen que decía Einstein, porque Einstein decía muchas tonterías, ¿no? Y hay otras que se inventaron. Las que no son tonterías están en sus papers, vayan y léanlos. De esas sí podemos estar seguros. Sí. Y aún ahí en los hay papers algunas, hay una que otra hay una tontería. que otra, ¿no? Pero de que lo más sorprendente de la naturaleza es que es comprensible. O lo más misterioso es que es comprensible para el cerebro humano, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, yo lo que diría es que por alguna razón hemos sido demasiado exitosos en sacarle secretos, y pues cada vez los secretos son más complicaditos, ¿no? Pero por eso estaba hablando, que a lo mejor en un momento, no pienso que sea ahora mismo, Ya. pero tal vez en un momento requiere una nueva revolución, como por ejemplo cuando pasamos que ahora se ve como que pasaron 3.000 años, Sí. pero o sea, sí, de cuando pasamos de la filosofía, de la contemplación y de la elucubración a el método científico. Y que del duramos conocimiento. mucho tiempo para eso, Sí, ¿no? exacto, Sí. sí, o sea, uno tiende a ver que... Es siempre importante analizar las escalas temporales para darnos también una idea de qué tan importantes somos o no. Entonces, por ejemplo, siempre que comento estos temas en las charlas así divulgativas, en algún congreso, en algún salón con estudiantes, me gusta sacar el tema y hablar del tiempo que hemos sido genéticamente lo que somos hoy. O sea, Homo sapiens de la última generación, digamos, ¿no? Entonces, siempre les digo, miren, vamos a ser así conservadores y vamos a decir que tenemos 200,000 años. Son menos, tenemos evidencia de menos, pero vamos a decir que 200,000 años, ¿no? Y si en términos de lo que podemos llamar una civilización, pues tenemos evidencia de 10,000, vamos a darle 20,000, bueno, 20, vamos a darle 20, para que sean factores de 10, ¿no? Ajá. 200,000 años, exactamente como somos genéticamente, 20,000 con lo que podemos llamar civilización. Y estoy haciendo comillas, aunque nadie me está viendo cuando digo civilización, porque, Sí, porque no estamos escribiéndolo hace hoy en día. 500 años había... Una familia con cierto orden. Exactamente, ¿no? Y bueno, en fin. Es bien poquito el tiempo, es nada el tiempo en el que hemos desarrollado todo esto y hemos aprendido a tener una forma de generar conocimiento verificable. No, Verificable. pero espérate, que te diste un salto grandísimo. De los 20,000 años que estás diciendo. Estoy hablando de los últimos siglos nada más. Hace, 200 vamos a poner años, 2.000 años. Vamos a poner 2,000. para seguir, como dices tú. Yo me fui a 200, sí, pero... bueno, entre filosofía y... Sí. O sea, sí, Sí. el método más eficiente, eficaz y efectivo que tenemos para conocer la naturaleza lo estamos empleando hace 2 siglos para seguir con los dos. Sí. O sea, es muy 4 poco siglos, tiempo. factor de 2. Ok, 4 siglos, vamos a darle 4 siglos. 4 siglos. Sí, dejando en claro que a Es lo que cierto. nos referimos es conocimiento verificable. Exacto. Y en el cual tú puedes estimar el Hacer error que estás haciendo. Exacto. Sí. Hacer predicciones y verificar añadiendo la verificación de incertidumbre de lo que existe. ¿Okay? Correcto. Es cierto que el desarrollo de la tecnología nos permite dar pasos muchísimo más grandes que lo que daban los seres humanos hace 2.000 años. Claro. Eso es cierto, pero de todas maneras, llevamos poco tiempo dando Pero eso. esa tecnología en parte es precisamente derivada de ese conocimiento. Se retroalimenta con ese Lo que quiere decir conocimiento. que uno podría pensar, no, pues la tecnología a lo mejor nos ayuda a acortar muchísimo esos tiempos. Sí lo va a hacer, pero no va a cortar en 200.000 años. Claro. Sí, Ya, o sea, ya, ese es ya te entendí. ese es el punto. Sí, y bueno, entonces eso, te digo, ese tema está profundo, ¿no? Tal como le dices a él, la respuesta es II. I-O. O sea, tenemos los dos. Vamos a dar un cambio, un giro fuerte de engranes. De 360 grados. No, de 358. Okay. Dice, me encanta esa expresión, ¿no? Yo tengo dice Salame Saúl, dice, yo tengo una pregunta sobre educación media superior. ¿Cómo se debería enseñar a jóvenes el concepto de gravedad? Esto en cuanto al origen de dicho concepto.
ya que alcancé a escuchar poco y escuché que la gravedad es un fenómeno emergente, pero no hay una explicación del origen como tal, creo. Esto también va para el magnetismo y los campos que se generan. Déjame te contextualizo. Dale. Él entró tarde al programa. Entonces, en el programa no dijimos que la gravedad era emergente. Alguien nos preguntó si habíamos escuchado sobre la propuesta de que la gravedad fuera una interacción emergente. Y entonces él entró en el programa y quizá nosotros estábamos ya hablando del tema y se quedó con la idea de que estábamos diciendo que era emergente, y entonces él es profe de prepa. Y entonces, ¿cómo le enseño eso a mis estudiantes? Entonces, primera aclaración. No le enseñes eso a tu estudiante. No sabemos, eso es una propuesta, no estamos diciendo eso. Y en nivel medio superior no se enseña eso. Lo que se enseña son las leyes de Newton, ¿verdad? El propio Newton, una de las frases famosas de Newton fue que él no discute las hipótesis. O sea, las hipótesis son como los axiomas, las hipótesis en física son como los axiomas en matemáticas. Tú simplemente los das por cierto y de ahí construyes todo el resto de tu teoría. Sí. Teoría que en física debe ser predecible. Obviamente mandamos un hombre a la luna es porque la teoría de Newton es 100% predecible. Pero lo que a un nivel que yo tal vez no comentaría en nivel media superior, tal vez sí en superior, pero en nivel media superior no, es que no conocemos el origen, la naturaleza de la gravedad. ¿En qué sentido? En que conocemos otras. Sí. O sea, por ejemplo, el electromagnetismo no tenemos ninguna duda con eso. Sí. ¿Okay? Eso se da por un intercambio de unas partículas, lo sabemos bien, ¿sí? Solo que yo diría que a nivel medio superior, lo que deberíamos de decir, porque enseñamos por lo general física clásica. Ajá. Y cuando se habla incluso de electricidad y magnetismo, es el aspecto clásico. Claro. Entonces yo más bien lo que diría es que cuando se desarrollaron estas teorías para explicar los fenómenos gravitacionales y eléctricos y magnéticos, las mismas personas que desarrollaron esto declaraban ignorancia acerca de qué eran y de dónde venían estas fuerzas. Y yo creo que eso es importante decirlo. Sí. Se entendió mucho tiempo después. Y de hecho de la gravedad todavía estamos... Y la gravedad, precisamente, como se entendieron las otras, entonces uno pretende entender la gravedad y hasta ahora no ha sido exitoso el intento. Una de las cosas que se están moviendo es que realmente no existe la gravedad, sino que existen otras cosas que cuando hacen así, asá, ¡boom!, se manifiestan como gravedad, ¿no? Pero, o sea, es una explicación que todavía no tiene ninguna validez no como hipótesis, sino como teoría ya verificada, y porque es verificable, como dice. Claro, es verificable. ¿Okay? Digo, son ideas bien padres y, sí, lindas. Y tratamos de ver qué onda, pero... No es algo anormal. Ajá. En la física hacemos eso constantemente. Sí. Y un montón de nosotros se va a la tumba sin ningún reconocimiento y alguien le acierta. Alguien le atina con una teoría bonita que realmente reproduce la realidad. Sí, entonces es un tema que a nosotros, a César y a mí en particular, pero creo que a muchos de los colegas nos inquieta y nos interesa el de la educación de la ciencia, en particular en el nivel medio superior. Y creo que en este momento, en el contexto local, que Asalame Saúl es un profesor de la región, lo importante es concentrarnos en tratar de enseñar a jóvenes a pensar. Exacto. Y a fomentar su curiosidad crítica y enseñarles bueno, en realidad ellos solos se van a enseñar a buscar información, a determinar qué tan fidedigna es y a entusiasmarse con el conocimiento. Eso, ¿no? Que dices es muy importante, porque uno podría pensar, o sea, normalmente lo que queremos hacer es que se entusiasmen durante la adquisición de conocimientos. Y un error es creer que eso implica hablar de lo que recién se está haciendo, de lo ultimísimo, de lo que hicieron los premios Nobel, ¿sí? Y no de manera didáctica. O sea, estás en secundaria
hay muchas cosas que te puedo decir extraordinariamente curiosas, atractivas, interesantes, ¿sí? Sin tener que hablando de la física de ese nivel, o sea, hablando de la gravedad newtoniana, te puedo decir muchas cosas extraordinariamente interesantes. Entonces, desde el punto de vista didáctico, sí sería bueno seguir de alguna manera la escalera que nos lleva a esa, volviendo a la primera pregunta, a ese nivel de complejidad. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, hay esta intención o esta sensación de que se tiene que entretener al estudiante. Hay esta idea de que la ciencia tradicionalmente no se ha enseñado de la manera adecuada, lo cual es cierto, pero bueno, que no implica que la solución sea no enseñarla, o que se pretenda que los docentes sean unos payasos que quieran entretener todo el tiempo al estudiante. Y como nadie lo pide, pero como consejo, si alguien estuviera interesada o interesado en alguna estrategia para mejorar la educación básica en el mundo, pero más concretamente en nuestro país, mi recomendación sería que dejáramos de satanizar la abstracción y que más bien la incorporáramos de una manera elocuente y es lo más humano que existe y es lo que permite que se genere todo lo demás. Y la abstracción, ¿sí?, permite hacer ciencia, permite realizar arte, permite que seamos seres humanos. Sí, de hecho, otra vez, lo mencionábamos en la respuesta anterior, por la costumbre, muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto ya usamos conceptos abstractos para todo, ¿no? No en la ciencia, que es básico, sino para muchísimas cosas. O sea, el lenguaje humano está lleno de referencias abstractas. Es lo que somos, ¿sí? Es lo que somos. O sea, cuando decimos abstracto es que no puedes señalar el objeto. O sea, por ejemplo, hablamos de conciencia. Nadie puede señalar y nadie puede describir, ¿sí?, unívocamente lo que es la conciencia. Así es. Sin embargo, oye, eso te pasa por tener mala conciencia. Sí. Oye, hazlo a conciencia. O sea, en el lenguaje cualquier pensamiento y cualquier palabra que utilizamos estamos abstrayendo. Pero para que no se asusten nuestras amigas y nuestros amigos empresarios, para que no se asusten nuestras amigas y amigos que quieren contratar a gente, que están preocupados por los empleos, lo cual es fundamental. Una persona que es capaz de abstraerse y que tiene una educación robusta en términos de la abstracción, cuando se vaya a estudiar las cosas específicas que ustedes necesitan para ya sea sus empresas o las profesiones muy, muy especificadas, ¿no? Lo van a lograr. Sí, porque luego existe esta idea de que es que yo quiero dar dinero para que los estudiantes puedan ser ingenieros y por lo tanto nada más quiero que les enseñen lo que se necesita para la ingeniería. Eso es un crimen, eso es una estrategia fallida. Eso no se hace en ninguno de los países desarrollados. Exactamente. Así, y entonces, claro, entiendo que si tú tienes una educación básica, y por básica me refiero primaria, secundaria y nivel medio superior, deficiente, y quieres corregirla en 1 o 2 años de tal manera que luego un grupo de personas pueda ingresar a un programa muy específico, entiendo que con las presiones de tiempo y que quieras que sea ya, dices no, olvídense de todo y nomás enséñenle estas cosas que yo necesito. Sí, no soy tonto, entiendo de dónde viene esa estrategia, pero esa no resuelve nada. Esa no resuelve nada. ¿Sí? Y bueno, y de hecho, como evidencia, nada más vean a su alrededor. De hecho, sí, pero ahí te iba a decir, porque hace un rato dije, en ningún país de primer mundo se hace eso y se puede interpretar, como me lo han hecho algunas veces, de que no lo hacen porque tienen todo el dinero del mundo. No de que tienen todo el dinero del mundo porque lo hacen. Ya. ¿Ok? Pero ahí les va. Si piensan eso, ahí les recomiendo que chequen la historia de los últimos 50 años de países como Corea del Sur
y de Singapur. ¿Y China? Sí. Bueno, China fue un imperio en algún momento. Ya. No. Países que empezaron mal, digamos. Sí, Corea del Sur y Singapur. Okay. Esos dos. Okay. ¿Sí? Que ahora están muy metidos en el nicho tecnológico. Sí. Están presentes en cuanto a porquería tecnológica se está hablando. Sí. Y curiosamente, para los que sabemos, se ve un despegue en la ciencia, en todo tipo de ciencia. ¿Sí? O sea, esa parte la mayoría de las personas suelen ignorarla porque no revisan esos datos. O sea, sabes que tienes Samsung, tienes lo que tengas, ¿sí? Pero nunca te metes a saber, por ejemplo, hay alguna ¿cuáles son las 100 mejores universidades del mundo? Y cuando de repente, para mí, ver una universidad de Singapur ahí es una cosa. Y yo sé, porque yo lo he checado, que hace 30 años no estaban. Mira, depende mucho de qué es lo que queramos, ¿verdad? Y siempre hay, para evadir responsabilidades y sobre todo para no modificar lo que tú ya estás diciendo que estás haciendo, siempre hay argumentos, bueno, entre comillas otra vez argumentos. Entonces, por ejemplo, se habla de, cuando se habla de las X universidades mejores del mundo, pues están siendo medidas en un esquema neoliberal, ¿verdad? En donde no están tomando en cuenta el bienestar de la población, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces se vuelve algo muy complejo. Yo lo que les pido nada más es piensen en sus hijas, en sus hijos, nada más, no piensen en todo el mundo por el momento y piensen dónde les gustaría o qué les gustaría, qué tipo de educación les gustaría que se les pudiera brindar a ellos, ¿no? Algo así muy, como hacerlo muy personal, porque luego... a nivel programático se muere. Sí, y la verdad es que efectivamente nadie se pregunta eso, ¿no? A ver, ¿hacen esto porque ya están ricos o están económicamente poderosos porque hicieron esto? Desde luego que hay elementos, no es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo. Hay guerras, hay opresión. Hubo colonialismo, etc. El punto es dónde estamos y cómo estamos, qué queremos y hacia dónde debemos ir. Exacto. Y qué estamos haciendo con nuestras juventudes, con las personas que en 40 años van a estar teniendo podcast para hablar de esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en fin, otro tema muy padre. Otra de las preguntas, César. Bueno, pero primero salud. ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabó? ¿Ya no has pedido la otra? ¿Dijiste 3? No me acuerdo cuántas puse, pero sí, seguramente hay otra ahí. Pero bueno, está bien, ¿no? Sí. Y no te dije, pero comenté en las redes sociales que íbamos a estar aquí. Por si alguien quería caer, pero lo hago con poco tiempo de anticipación. Es una cosa así, esto de ciencia en etilo, para que no nos... con etilo, pues es para pura gente que vive por acá, ¿no? Entonces, que no queremos además estamos multitudes aquí. No queremos que se nos amontonen. Estamos compitiendo con la feria de Colima en este momento. Sí. Aunque se ve bastante vivo aquí, pensé que iba a haber menos gente. El Día de Muertos, ¿no? Supongo. Sí, es Día de Muertos. Es Día de Muertos. ¿En Cuba se celebra el Día de Muertos? No. ¿Ni ahora? Estoy casi seguro que no. Ya. Me voy a preguntar, pero estoy casi seguro que no. ¿Ni las abuelas? No. ¿Te encargamos otra? No había ningún tipo de tradición. Ya. Porque ya ves el fenómeno de las abuelas en la Unión Soviética, ¿no? Sí. Son las que mantuvieron las religiones y todas esas cosas. O sea, en Cuba también, pero recuerda que Cuba tiene siempre el elemento del relajo tropical. Ya. Entonces, las tradiciones que creo que regresaron obviamente, lo primero fue Navidad. Ya. Que no existía cuando yo estaba joven. Se celebraba el fin de año y ahora regresó Navidad. Y creo, no estoy 100% seguro, que Reyes se movió a la fecha de Reyes. Okay. Porque antes se hacía en el verano, en las vacaciones estudiantiles de verano. Yeah. O sea, sí existía Reyes, sin ninguna connotación religiosa, en verano. Qué curioso. Sí.
Pero le llamaban reyes. Sí. ¿Y cuál era la explicación? Nadie sabía ese tipo de cosas. ¿Ves lo que te hablo de abstracciones? Sí, claro. Lo estamos usando y realmente no sabemos qué es lo que está de fondo, qué podemos describir detrás. Lo importante que era día de juguetes, de regalo de juguetes. Eso era lo que importaba. Sí. Obviamente, las abuelas sí sabían, como dices tú. Sí. Entonces, ese tipo de tradiciones yo creo que sí se regresaron por eso. Ya. O sea, muchas abuelas guardaban su arbolito de Navidad. Ya. Y por ejemplo, gracias. Y por ejemplo, la Semana Santa. Tampoco. Ni en la actualidad. Puedo preguntar, pero no creo. O sea, posiblemente ya la gente que se ha regresado muy al catolicismo o al cristianismo en general, lo esté celebrando de alguna manera, como en principio los días más importantes son viernes, sábado y domingo. Bien. Sí. Entonces a lo mejor estén haciendo ya una manera más personal. Sí, más personal, estén haciendo algo ahí. Pero no hay unas vacaciones. Estoy casi seguro de que siguen sin existir unas vacaciones. Bien, entonces vamos a, aprovechando que nos acaban de traer la otra páramo, pues para ir bajando el Suntory de manera apropiada. Ajá. A ver qué te parece. Está suavecito, según yo. ¿no? ¿Dulzón no o dulzón sí? Coma, ¿no? Pregunta. A ver, déjame catarlo. Debemos considerar que estamos tomando una PA que claro, es amarga. Y amarga, entonces el contraste de sabor el contraste puede ser. Está suavecito. Como Está dices tú. suavecito. Como la mayoría de las cosas japonesas, es sutil, Sí. no es algo demasiado chocante, ¿no? Es rico. Es rico. Sí, tiene un regusto. Sí. Ya. Pues sí. Muy bien. Ok, lanza la otra. La siguiente es de Víctor Quintero, que de hecho es un estudiante de física de first year, primer año. Muy bien. Y dentro de lo que estábamos platicando en el programa, él dice, en ese contexto, ¿creen que la física algún día la terminemos, entre comillas? Como de la manera en que se termina un libro, que no haya nada más por descubrir. Yo estoy casi seguro de que no. ¿Ok? El problema... la cuestión es que ahora hay preguntas que parecen secundarias por X motivo, porque otras nos resultan más acuciantes en este momento. Y esas preguntas pueden ganar importancia una vez que estas acuciantes se respondan. Otra vez hablando con una perspectiva histórica. Sí. ¿No? O sea, y otra vez regresándonos a un tema que tocamos, es no sé, pónganle en el 1600, lo que nos interesaba es por qué este material, cuando lo acerco a un fierro, se queda ahí pegado, por qué esto me saca una chispa, ¿sí? O sea, era ese nivel de desconocimiento completo. Entonces, responder eso era mucho más, o sea, responder de manera tal que se pudiera describir esos fenómenos era mucho más importante que pensar en el origen de los fenómenos como tal. O sea, simplemente la descripción, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde sale esta chispa? ¿Sí? Era mucho más que una cuestión de por qué la naturaleza hace esto. ¿Sí? Entonces, así hemos venido constantemente, ¿no? Claro. Estamos en un momento que nos parece que estamos resolviendo preguntas fundamentales. De hecho, se le llama así cuando escribimos proyectos y no sé qué, preguntas fundamentales. Pero es muy posible. Yo no soy realmente la verdad no le he dedicado muchas neuronas al futuro de la física, pero es posible que estemos ignorando un montón de preguntas simplemente porque ahora no nos llama la atención. Yo lo que le contesté en aquel momento, creo que comenté en aquel momento, fue en la dirección de que, primero, en el ámbito de la divulgación,
que es el tipo de cosas que estos chicos conocen. Están estudiando, pero apenas están viendo los pininos, y en realidad, como es gente interesada en la ciencia, ven muchos videos de YouTube y ven muchas cosas así. En la divulgación abunda información sobre las áreas más sexys, Ajá. que son una minoría de lo que es la física, la astronomía, la biología. Las empresas científicas son tan grandes y el tipo de fenómenos que analizan es tan diverso, pero por alguna razón los agujeros negros, el fin del Big Bang, el entrelazamiento cuántico, los fundamentos de la mecánica cuántica, que son cosas que trabaja una minoría de la comunidad científica, incluso en física, son los que más tienen pegue mediático. Y entonces, bueno, por un lado. Por otro lado, desde luego representan problemas muy interesantes, por algo son sexy. Pero efectivamente hay un montononón de cosas que no dominamos, que no entendemos, que no son fundamentales. Es decir, que estamos bastante convencidos de que no representan un cambio en las leyes de la naturaleza, pero que seguimos sin entender y sin poder describir, que superan por mucho el tipo de preguntas fundamentales en este momento, y que no sabemos de dónde van a surgir las demás. Porque, como tú dijiste, históricamente hemos tenido muchos momentos así. El asesor de Max Planck, sí, le dijo: no estudies física, ya está todo resuelto, ya nada más es poner los puntos en las IES. Y esa no era porque fuera estúpido, eso era lo que se sentía en aquel momento. Vaya, seamos más grotescos. ¿Cuántos siglos de Aristóteles? Que la gente sabía que no explicaba todo, pero algo por ahí debe de estar. Sí, entonces, en este momento hemos avanzado tanto en nuestra percepción humana actual, moderna. Sobre todo quienes nos dedicamos a la física, sabemos que en los últimos 50 años hemos aprendido más cosas que lo que se sabía en toda la humanidad antes, en todas las disciplinas científicas, por cierto, incluidas las matemáticas. Eso no se ve en la escuela todavía, pero la cantidad de conocimiento que hemos generado es estratosférica en comparación a toda la de la humanidad hasta hace 50 años. Solamente que pues no sé. Entonces yo le contesté que para mí no era una pregunta con mucho sentido. De hecho, tocaste un tema que sí, porque no he pensado mucho en los problemas futuros de la física. Hay uno que sí he pensado, o sea, no sabemos el origen del universo, y es muy probable que si en algún momento respondamos eso lance un montonzón de preguntas nuevas. Correcto. Un montonzón. Pero ni siquiera quiero tocar eso, quiero tocar lo que estabas diciendo tú. Quiero tocar de que la física hoy en día en realidad es un método. Y como método se ha ido saliendo de lo clásico para la física a meterse en otro montón de áreas. Sí. Correcto. Porque, o sea, por ejemplo, yo quería decir, es muy probable que dentro de 20, 30, 50 años lo que es la física hoy en día como frontera del conocimiento sea la biología. Correcto. ¿Sí? Correcto. Pero de todas maneras, después me di cuenta que incluso dentro de la física, ¿sí?, puede ser física que esté aplicada a biología. O sea, no exactamente la solución de problemas de biología como 100% con el enfoque biológico, sino para física. Sí. Física aplicada a biología. Física aplicada al lenguaje. Sí. O sea, el problema es que como método se está usando econofísica. Sí. O sea, por ejemplo, la comprensión de la sociedad. A lo mejor nos pasamos los próximos 200 años tratando de encontrar leyes físicas, y ahora soy yo que estoy haciendo comillas en el aire porque no quiero discutir media hora sobre lo que eso significa. Sí. Pero a lo mejor la física se la pasa investigando leyes para la evolución de la sociedad. Entonces, Sí. dentro Que por otro lado, y es que, bueno, no quieres pasarte horas, pero es que eso abre muchas posibilidades. Sí. Una perspectiva también es que, obviamente, no tiene sentido no interesarse en lo humano nosotros, porque al final de cuentas es lo que somos y es lo que más nos interesa en el fondo, ¿no? Pero también eso es muy específico. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces,
yo hablaría más de emergencia, ¿no? Y de Sí. complejidad y de sistemas colectivos. Precisamente estoy visualizando, por ejemplo, la evolución biológica, Sí, claro. que es un fenómeno universal. Sí, ese es universal. ¿Sí? Correcto. Y entonces la física metida de lleno ahí, Sí. diciendo mecanismos, y a la vez que dice algo, abriéndose un montón de preguntas que es incapaz de resolver. Correcto. Y que hoy en día además es incapaz de resolver. Volviendo a la primera pregunta, porque probablemente no tenemos el lenguaje matemático necesario, ya no para describir las partículas fundamentales que la gravitación, tocando la segunda pregunta. Sí. No es que no tengamos el lenguaje matemático necesario para la gravitación, es que no tenemos el lenguaje matemático necesario para los genes. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, ahí se pueden abrir cosas que... Sí, límite yo no le veo. Sí. Es complicado. Bueno, otra vez, no importa que nos metamos en eso y al final de cuentas terminamos cuando se acabe el etil. El alcohol, el etil. Pero en los campos de la biología, por ejemplo, o química incluso, no es que se espere que vaya a haber nuevas leyes fundamentales de la naturaleza ahí. Lo que es nuevo y fundamental, porque sí le quiero llamar fundamental, aunque algunos sectores de la ciencia no quieran, es lo colectivo, la Exacto. Complejidad. Exacto. O sea, yo no creo, y a lo mejor aquí vamos a poner una apuesta, ¿no? En el futuro, dentro de 3.000 años vemos si es cierto, que estudiando los genes o los procesos de vida, que también tenemos que estudiar primero los que conocemos y luego definir vida, que ha venido sufriendo modificaciones en los últimos años, vayamos a descubrir nuevas leyes de la naturaleza. Sí. Las leyes ya las conocemos bastante bien, pero la complejidad, lo que estas simples leyes pueden generar en la complejidad, es algo, o sea, quien no se emocione con eso, es que no ha podido percibir bien un poquito lo que significa estas leyes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo eso fue lo que le contesté, ¿no? Que a mí incluso no me parecía ni una pregunta que tuviera mucho sentido. No, pero analízalo, como dices tú, es un muchacho Sí, que está claro, entrando. claro. Y como dices tú, es una percepción que ha sucedido una y otra y otra vez. Se repite. De cuando, sobre todo cuando suceden estos hitos, como dices tú. Quizás, precisamente por eso, yo ya quiero renunciar a eso. ¿Sí me explico? Sí, y ya quiero decir, la historia nos dice que por ejemplo, esta sensación... hablar de qué había antes del Big Bang no me interesa en este momento, no puedo responder, ¿no? Sí. No es una pregunta científica. Y siempre vamos, es teología, siempre vamos a estar así. Entonces, a ver, hace 100 años yo no sabía lo que era una galaxia. Yo estoy contento con eso, que lo que he visto ahora, o sea, analicemos eso para darnos cuenta de que era torpe querer describir qué es todo el universo y de dónde viene. Gracias. Era torpe. Entonces, ¿por qué no voy a creer que sigue siendo torpe en este momento? No. Sigamos haciendo lo que hemos hecho estos últimos 100 años. Exploremos, hagamos hipótesis que podamos verificar. Exploremos y dejemos que la naturaleza nos lleve, porque ha sido maravilloso. Sí. Hay una cosa que a mí me gustaría trabajar mucho, sobre todo con los jóvenes, y está relacionado con lo que dijiste de que con física clásica puedo entretenerlos o puedo emocionarlos. Es que la naturaleza misma ofrece tantas cosas tan verdaderamente emocionantes y sorprendentes que yo tengo dificultad en comprender por qué habemos muchas personas que insistimos en querer buscarle por otro lado. Por otro lado, sí. Pero bueno, es parte de lo que somos también. Tenemos 200,000 años ahora, creyendo muchas cosas. Como maestros, eso sí implica porque como investigadores no hace falta. Como investigadores no hace falta entender con el mínimo detalle qué fue lo que quiso decir Newton, qué fue lo que hizo Newton. Correcto. Ya eso no hace falta. Correcto. Punto. Conozco las leyes de Newton, sé cómo aplicarlas, sé cómo resolver problemas, se acabó. No necesito saber exactamente por qué Newton me dijo. Ahora, como maestros, eso es a mí sí me fundamental. parece necesario. Es correcto. Porque eso te permite llegar al estudiante, porque el estudiante
en su ignorancia de no haber recibido material, está prácticamente como estaba Newton correcto. cuando estaba descubriendo sus cosas. Entonces, ahora, ahí debo de decir algo. Yo y tú también. Tenemos mucho tiempo trabajando cercanamente con profesores de nivel medio superior, aquí y en otros lugares del país. Y las condiciones, tanto laborales y de facto en el día a día, aunadas a que el declive en la educación no se circunscribe nada más a los niños y niñas, sino eventualmente también a los profesionistas y a esos ellos niños y niñas se convierten en maestros. Y lo que se les pide, lo que se les exige, hace el problema bastante complejo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Yo tuve una experiencia en educación media superior, y lo que me quedó claro, lo único que me quedó claro es que yo no servía, o sea, no estoy hablando estoy hablando de talento, Sí. estoy hablando de capacidad como ser humano, ¿sí? Para ser maestro en ese nivel. Y no es por el conocimiento otra vez, sino por todo lo que tú dices, por toda la otra carga, por el nivel de apoyo que tienen, y por toda la otra carga, o sea, eso es lo que llamamos síntomas tercermundistas, lo he visto en muchos lugares, cuando intentas resolver el problema de la mala educación o el deterioro de la educación, poniendo sistemas, evaluaciones, no sé qué, no sé cuánto, que lo único que terminan es abrumando a los profesores, quitándoles el tiempo. O sea, eso por un lado. Por otro lado, termina haciendo que nadie con las habilidades y los conocimientos y la intención decida hacer eso. ¿Sí? Entonces es un sistema bastante espiral en negativo. Y bueno, porque a mí no me molestaría, a mí me gusta mucho la investigación, me gusta muchísimo, pero a mí no me molestaría cada 3 años regresarme a nivel medio superior. Claro, o sea, eso lo sé. Porque sí, ver el efecto de educar a ese nivel, eso sí me gustó. Sí. Pero cuando me dices 15,000 cosas aparte que tengo que hacer, entonces como tú dices... Ahora, eso pone de manifiesto un problema muy grande, no local, un problema... La combinación me dio a Coco. ¿Te salió? Coco, no, yo todavía no llego a ese nivel. Ya. La páramo sí tiene elementos cítricos. Coco no es un cítrico, pero a la combinación. A la hora, todavía no llego no tengo esa habilidad palpativa, ¿no? Pero bueno, te decía que esto que estamos comentando pone de manifiesto un problema más grande, más allá de lo que tú hayas experimentado a nivel personal, y es qué es lo que como sociedad, en este caso México, quiere en términos de educación para su gente. Y cómo lo trata de implementar. O sea, porque al final de cuentas es eso. Mira, yo comentaba que en muchos lugares he visto un involucramiento expedito, con mucha energía y precisión por parte de madres y padres de familia en el momento en que sus hijas e hijos no son aceptados en alguna escuela. Se organizan, gestionan, sobornan, lo que sea necesario. Una vez que entran, se acaba el interés. No importa si están en aulas de 60 estudiantes, no importa si las profesoras y los profesores están dando... No. Están dando 8 horas, 40 horas a la semana, 8 horas diarias frente a diferentes grupos, viendo 600, 500 estudiantes en salones con 50, 60 personas, en donde además, como bien lo dijiste, están atiborrados de aspectos administrativos que tienen que estar formulando, en donde si tú nada más ves, es imposible. Imagínate, tienes que hacer un reporte individual de estudiantes de su aprovechamiento, ¿ok? Eso de repente no pasa nada. ¿Sí me explico? Hasta ahí llegó la exigencia. De alguna manera, ¿no? Entonces, al final del día todos somos parte del juego. Todos estamos participando en eso y bueno, la solución no es sencilla,
pero yo creo que sí hace falta un poquito de honestidad y reconocer que tenemos retos muy grandes y que si queremos salir adelante, se tienen que hacer cambios drásticos que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Pero bueno. Tengo otra pregunta, pero es completamente en otra dirección. ¿Quieres otra cerveza o vamos bien? ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. ¿Sí está bien? Pues salud, pues. Voy a pedir algo tipo café, pero frío. No me gustan esas porquerías, pero... No, hay unos muy buenos, depende cuál. ¿Cómo se llama? Frappuccino. Bueno, aquí en este lugar no los he probado, pero mira, es un buen momento para que explores. Tócalo. Sí. ¿Tienes frappuccino? ¿Me puedes traer uno? ¿De qué sabor? De puro café, ¿no? Puro café, sí. Clásico. Sí. Clásico. Y yo te encargo otra páramo. Bueno, mira, no sé si tú sepas, creo que no te he platicado, pero junto con un colega de Notre Dame que se llama Christopher Kolda, ya terminamos prácticamente, aunque estamos en fases de revisión y mejoras y actualización, etcétera. Estamos escribiendo un libro de texto. Este libro de texto se llama, el título preliminar es From Quarks to Quasars. Okay. De los quarks a los cuásares. Es un título que de hecho ya existe en algunos cursos y seguramente lo vamos a tener que cambiar a la hora de ya que estemos con los editores, etcétera. Pero el libro está escrito para estudiantes de licenciatura en universidades gringas que toman el camino que le llaman de honores, que no están estudiando ciencia. Ok. Entonces, gente que va a las humanidades, a las ciencias sociales, a economía, incluso a medicina, pero que quieren tomar el curso especial. Y entonces ese que le llaman programa de honores les requiere tomar matemáticas, física, química, etcétera, a cierto nivel. Entonces ellos tienen que tomar estos cursos. ¿De acuerdo? Ajá. No sé si este es el tuyo o el mío. Estoy tomando aquí. Y entonces escribimos, yo alguna vez participé dando el curso en Notre Dame para estos estudiantes, ¿no? Yeah. Y junto con Chris desarrollamos un libro. Entonces, lo interesante de este libro, desde mi perspectiva, es que como lo vi yo, es un excelente libro para nivel medio superior para los 3 años. Ya. Empezamos desde Aristóteles y terminamos con lo que estamos viendo ahorita. Las matemáticas son sencillas. Otra vez, está pensado para personas que no se van a dedicar ni a ingeniería ni a física, pero tienen que saber cálculo. Y poco. ¿Ok? Bien. Entonces, en un podcast que le llamo Hablemos de Física, estoy en podcast platicando algunas partes del libro en español. Bien. Todo esto te lo digo porque la siguiente pregunta se deriva de uno de los episodios de eso, pero ahí te va otro comentario adicional. Esta pregunta la hace David Pérez Vargas. La hizo dentro de uno de los episodios, nada más que él está haciendo un poquito de trampa en el siguiente sentido. Es evidente que a David le interesa la física y que él ha leído mucho y que tiene mucha curiosidad. Se está adelantando mucho en sus preguntas a lo que estamos viendo. En el episodio que discutimos, donde él puso su pregunta, estoy apenas introduciendo el concepto de calor, o sea, física clásica, entropía. Todavía no llego a física moderna, ¿no? Ok, dentro de ese contexto, de todas maneras le quiero responder. Te estás adelantando, David. Espérate un semestre a que llegue a esa parte, ¿no? Pero a David le surgen varias dudas acerca del tema. Dice, ¿cómo es que los fotones transfieren energía térmica? ¿Los fotones tienen masa? La energía cinética de estos fotones está involucrada para que estos interactúen de alguna manera con el campo de Higgs y que de alguna manera adquieran masa. Gracias por su accesibilidad y sus respuestas. Entonces, como puedes ver de las preguntas, es una persona con mucho interés, ha visto algunas cosas, trata de conectarlas en su mente y evidentemente pues hay algunas
asociaciones que no están del todo precisas, Exacto. pero yo creo que podemos hablar un poquito de eso, Sí. ¿no? Entonces, el episodio donde él me pone esta pregunta es en donde describo que básicamente la energía térmica es otra forma de energía que no es cinética ni potencial, de la cual es muy difícil hacer trabajo. De ahí sale la idea de entropía. Empiezo a hablar de estas cosas de manera muy básica, ¿no? Y entonces no para nada menciono fotón porque todavía no llego a fotón, ¿no? Y de hecho todavía no llego a ondas electromagnéticas. Pero él ya quiere saber cómo es que los fotones transfieren energía térmica. En el mismo capítulo yo hablo de que sabemos y vamos a aprender que la energía térmica no es otra cosa más que energía cinética de las partículas. Exacto. ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, ¿qué no, le puedes es decir? que eso que dices ya quita lo siguiente. Sí, son partículas sin masa, los fotones. No tienen masa. ¿Ok? Y entonces vamos a descartar por el momento la última pregunta por lo siguiente. Para lo que vamos a explicar, no hace falta que tengan masa. Entonces no hace falta que interactúen con el bosón de Higgs y tengan masa de cualquier manera. Simplemente a ver, vamos a primero poner un ejemplo bien sencillo. Los famosos estos lentes o cámaras infrarrojas, ¿no? Ok. ¿Sí? Esas cámaras infrarrojas están captando fotones, ¿sí? Que tienen una determinada longitud de onda que está relacionada con una determinada temperatura que está producida, que es una medida de una determinada cantidad de calor dentro del cuerpo que lo está emitiendo. El punto fundamental es que lo que estás viendo es radiación. Esa radiación son fotones y son fotones que no necesitan masa. No la tienen y no necesitan masa para tú poder decir, ok. Déjame interrumpir tantito ahí para decirle a David que, mira David, como has visto en mis episodios, estoy hablando de física clásica. Cuando tú dices fotón, nos tenemos que trasladar a física moderna. Sí. Entonces, es verdad, David, que en la física clásica, algo que no tiene masa no existe. Algo que no tiene masa no tiene energía, no tiene momento, porque ambas expresiones clásicas dependen de la masa. Como partículas. Las Como partículas que no tienen partículas. masa no existen. Entonces, cuando lleguemos a la física moderna y particularmente a la relatividad especial, uno de los resultados maravillosos de la relatividad especial es que nos va a enseñar que algo que no tiene masa puede existir. Pero eso es un fenómeno relativista, no es clásico. Sí, pero incluso manteniéndonos en lo clásico, bueno, es que otra vez ahí el límite de lo clásico, por ejemplo, para Landau no existía ahí ningún límite clásico. Claro. Sí, pero en principio sí, uno puede ver electrodinámica hasta cierto, en el límite clásico, y uno puede ver que las ondas electromagnéticas, uno puede abstraerse de que sean partículas y verlas completamente como un nuevo tipo de fenómeno que son las ondas. Sí, las ondas como una nueva manifestación de propiedades del espacio. Solo que, te voy a interrumpir y vamos a confundir a David. Sí. Las ondas electromagnéticas son relativistas, nada Sí, más que no sabían. por eso te digo que Landau no aceptaba. Exactamente, o sea, pero podemos las llegar ahí ecuaciones sin de Maxwell ponerlo son en relativista. relativistas. Entonces, o sea, Maxwell nunca habló de relatividad. no, él no lo entendió, no lo vio, que es otra vez volvemos a aquello de que no sabes muchas veces, ¿no? Sí. Pero el punto es que Landau sí. Sí. Sí, Sí, la y entonces explicación. Landau está haciendo trampa también. Sí. Lo que es verdad es que en física clásica, cuando hablamos de partículas, entonces fotón es cuando decimos fotón estamos pensando en una partícula, Sí. en las propiedades particulares de lo que es la radiación electromagnética. Sí. En la física clásica, cuando hablamos de partícula, no tiene sentido hablar de masa igual a cero. Sí, no. Quiero insistir en esto porque sí fue un cambio paradigmático. Sí. De Cuando hecho, ves la ecuación y dices, bueno,
en el límite esto se va a cero, pero esto también se va a cero, y resulta que cuando lo calculo existe la posibilidad Sí. de que tenga más igual a cero. Sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es maravilloso cuando lo ves. Sí. Pero otra vez, si nos establecemos entre Newton, que era para esto de las partículas, Ujú, y Maxwell, ujú. ahí en el medio, en ese entonces, hubo una división de las formas de manifestarse la materia, que eran partículas. Correcto. Y ondas. Y ondas, sí. De hecho, otra vez, como dices tú, es que a veces nos acostumbramos o volvemos a la manera. Esto es relativamente avanzado, pero No no importa, tan avanzado. no importa. Pero pero es que no es tan. Dentro de física no es nada ya, avanzado. ya. Es segundo semestre. ¿Sí? Las personas que dijeron, ¿sabes qué? Ondas y partículas son dos caras de la misma moneda. Fueron descomunales. Sí. O sea, fueron descomunales. Sí. Pero se necesitó el momento de decir, ¿sabes qué? Estamos viendo lo mismo. Sí, No estamos viendo cosas diferentes. sí. Entonces, pero hasta ese momento uno podría, con un montón de problemas, volviendo a otras preguntas que respondimos antes, precisamente un montón, considerar de que existen ondas y partículas, cada una por su lado. En ese momento, volviendo a las preguntas en ese momento abrió un montón de preguntas, un montonzón de Sí. preguntas que se quedaron sin respuesta hasta Completamente. que llegó la mecánica cuántica. Hasta que llegó la mecánica cuántica. Entonces, incluso con la relatividad especial. sí, incluso cuando- Correcto, sí. correcto. Nada más que voy a insistir para la pregunta de David, voy a regresar a tu pregunta, David. Como tú estás usando la palabra fotón, me voy a mantener y decir, espérame tantito que lleguemos a esa parte, ¿no? Y Sí. bueno, sobre tu pregunta de que el Higgs, sí, los fotones sí interaccionan con el Higgs, pero otra vez, a través de correcciones cuánticas de muy alto orden. A primer orden, no. Y los fotones no tienen masa. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, David. Y esa es la última pregunta que tengo en nuestra lista. Oye, pues. Está padre, ¿no? Una lista de preguntas, sí, o sea, todas son preguntas de gente que está pensando lo que pregunta. Sí, ¿no? O sea, Y obviamente son cientófilas y cientófilos, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. que es el chiste de este esfuerzo que estamos realizando para que sea escocés, hijo, aunque es un escocés japonés. ¿Sabes que hay una película del oeste con Toshiro Mifune? ¿No? No, pero no me sorprende. Espero, César, que nuestra próxima reunión, nada más, le voy a llamar Ciencia con Etilo, y va a terminar con Etilo, pero no va a comenzar con Etilo, Ya. sea en el chaleco. Oh, perfecto. Que nos reunamos, salgamos en el chaleco y en el chaleco empecemos nuestra conversación. Con el chaleco nos dirijamos hacia algún lugar interesante cerca de casa y ahí empieza el estilo. A ver si lo podemos realizar. Porque te has vuelto muy difícil, César, la verdad. Sí. Sí, yo no sé qué onda, no. Pero Antes en cuanto te decía, ahí estabas. A ver, ¿qué ha pasado? Cabrón, me dijiste hoy en la mañana. Y aquí estoy. Por eso. Ah, Oh, no, claro. Antes me decías media hora antes. No. Hoy sí. Pero tengo semanas diciéndote cosas y no me pelas. Ya. Y no es porque estés muy ocupado, porque no estás haciendo No, nada. sí, estoy haciendo un montón de cosas. A ver, platícame en qué estás trabajando. Física. No quiero saber los arreglos de tu casa. Uno, estoy arreglando cosas en la casa. Joder. Pero dos, le estoy dedicando mucho tiempo a la poesía. Bien. Y cuando digo tiempo es que llevo fácilmente 40 años escribiendo y estoy revisando, Sintetizando. o sea, no descartando así como que empecé ahora, sino revisando cosas escritas hace 40 años. Ajá. O sea, ¿Pero sí, con qué esto finalidad? ¿Es personal No, o publicar. porque quieres publicar? Quiero Ya. publicar.
quiero hacer otra vez un intento de publicar. Ok, felicidades. Pero de física, ¿estás haciendo física Sí, o no? estoy haciendo física. Platícanos Y un poquito. precisamente el proyecto, por eso me recordé eso, el proyecto que más tiempo me está llevando ahora es que por eso necesitamos libertad académica. Sí, por eso no nos pueden decir, oye, que se está muriendo la gente de hambre en Chiapas, hace falta. No nos pueden decir así porque no funcionamos así. Claro. ¿Sí? Entonces, estoy trabajando en un proyecto que es precisamente tratar de entender, de modelar el metabolismo intracelular. Ok. ¿Sí? Y esto habla mucho de todas las preguntas que estuvimos respondiendo hoy. Sí. Para eso tuve que ponerme a aprender un tipo de herramienta matemática que no conocía, que es grafos. Ok. Teoría de grafos. Teoría de grafos. Ajá. Y cuando empiezo a trabajar en teoría de grafos, me salen preguntas puramente 100%, o sea, ya nada de biología, sino que tienen que ver con las relaciones entre grafos. Y entonces eso es lo que más tiempo me está consumiendo ahora. Ok. Demostrar cosas que, bueno, en este caso no tan a lo matemático en el sentido de teoremas y todo eso, sino cómo surgen emergencias. O sea, dentro de la complejidad de los grafos, Sí. cómo surgen estas propiedades, cómo surgen estas cosas. ¿Estás ¿no? haciendo esto en colaboración con alguien o tú solo? Esto lo estoy haciendo con ex estudiantes que... Pero no estás colaborando con ningún investigador. No, hasta el momento no, espero... Pronto hacer algo así. Sí, espero Ya, pronto. qué padre. Sí. ¿Y el problema biológico inicial? ¿Podrías platicarnos un poco? Sí. Ese problema se quedó en stand-by precisamente porque necesito poder hacer conclusiones Claro, no, nada más. sobre grafos como tal y después... Mira, espérame, llevamos- antes de que continúes, yo siempre le digo a mis estudiantes, y no nomás a mis estudiantes porque soy muy chismoso. Yo tengo 30 años haciendo investigación, un poquito menos. En esos años he tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa. Y hemos terminado en algunos papers y cosas de esas donde uno publica sus resultados. Y yo siempre les digo que no hay un paper mío donde yo firme en donde la idea original haya estado bien. Ninguno. Siempre la idea original resultó ser una bobada, para no utilizar otra palabra en este podcast. Pero precisamente el que alguien te corrija, el que tú mismo te des cuenta, que seas capaz de decir, ah, no, la regué, ha sido o es lo que permite que luego aprendas otra cosa, corrijas, modifiques, vayas creando, vayas construyendo y al final sale alguna cosita. Sí, o sea, yo no he hecho ninguna contribución a la ciencia que vaya a cambiar el rumbo de la vida. No. Mis contribuciones han sido minúsculas. Granitos ahí que se van agrupando con otros granitos y que no sé a dónde van a llevar. Pero ninguno de mis resultados que hemos podido publicar y que por lo tanto la comunidad considera que al menos están bien, ninguno, mi idea original había sido correcta. Entonces, a ver, platícame cuál fue tu idea original en términos biológicos. No. En mi caso la idea original se mantiene. Ah, perfecto. Lo que pasa es que para probar cosas hay huecos en la teoría de grafos que necesito rellenar. Entonces me pasé de la parte puramente biológica a la puramente matemática Ya. para rellenar Pero platícame el problema, al menos. El problema, lo que te motivó. El área Sí. El área es evolución biológica, Sí. pero a nivel intracelular. Ok. O sea, a ver, a mí siempre me ha fascinado la evolución biológica. ¿A quién no? Vamos a dedicar otro programa Cuando a quieras. hablar de eso. Tú invítame y yo voy. Pero Yo sí voy, güey. Tú sí vas. Pero la evolución biológica es una de las cosas más descomunales que se ha hecho. Sí. Sí, Estoy de acuerdo. Pero otra vez es una incomprensión de cómo funciona la ciencia. Darwin no la terminó. No divagues. Ajá. Luego hacemos un problema Ok. de evolución. Ahorita concrétate a tu problema. No, pero quería decir que Darwin no la terminó. Claro. No la completó. No, claro. Dejó muchas preguntas y todavía abiertas. hay preguntas Eso. abiertas. Claro. Lo curioso
es que lo que se ve en el macromundo, pues decirlo, entre las especies que uno, no sé, entre los caballos y las mulas, y etcétera, sí, lo que se ve a ese nivel resulta que también tiene manifestaciones a nivel celular. Bien. Y no solo eso, bueno, digamos a nivel celular, ¿ok? O sea, la diferenciación de células del hígado, células del corazón, es resultado de evolución biológica. Sí. Y para entender eso, te tienes que meter dentro de la célula. Entonces, en lo que yo estoy trabajando es un área, o sea, no la inventé yo ni remotamente, viene desde los años 50 del siglo pasado, ¿sí? Que es intentar ver cómo se hace más compleja una célula, suponiendo que esa complejidad viene de aumentar la complejidad de las reacciones químicas que suceden ahí adentro. Ya. Pero otra vez, como hacemos los físicos, que esa es nuestra especialidad, cuando hablaba de que los físicos lo que tenemos realmente es un método, un sistema extremadamente poderoso, y que otra vez volvemos a la abstracción, es que esto no son las reacciones químicas. No necesito, para ver cómo se van haciendo más complejas, que sea H2O. Claro, o sea, claro. No tiene la especificidad. la especificidad. Entonces, hay un área que se llama química abstracta, Claro. donde las especies químicas se llaman X, Y Claro. y dan Z. Y a ti lo que te interesa es comprobable X y Y de Z y cosas así. Ya. Y luego vas extendiendo eso. Un metabolismo es una cadena de reacciones químicas, ¿sí? Y ese metabolismo puede activar, estoy haciendo comillas en el aire porque todo esto es completamente abstracto, puede activar un gen. Y ese gen puede ser el gen que protege a esta célula de tal o más cual tipo de destrucción. Nosotros siempre nos vamos a lo sencillo. Ponemos una característica que haga que la célula sea mejor que la otra. Por ejemplo, el crecimiento de su volumen, que es algo que se puede hacer matemáticamente. ¿Ok? Ahora, para los que me están escuchando y digan, no, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. No, porque somos físicos en última instancia. Y entonces tenemos que buscar bichitos, en este caso unicelulares, que en última instancia sí les pasa lo que estamos diciendo. En este caso, con respecto a organización de ese conjunto de reacciones químicas. Unas reacciones químicas se vuelven más importantes que otras, se vuelven núcleos. Entonces es mostrar, porque se conoce, gracias también, otra vez, esto es un área de conocimiento que se puede realizar hoy en día y no hace 20 años, porque en la biología, la tecnología ha permitido decir la cosa esta de la levadura, el microorganismo de la levadura, ¿sí? Tiene este metabolismo interno, esta cadena de reacciones químicas, o sea, se conocen, y dentro de eso tú puedes decir, esta es la parte que juega este papel, esta es la parte, o sea, ese tipo, a lo que me dedico prácticamente es un área de la física que es muy importante, que como tú dijiste hace un rato, que es complejidad, y dentro de complejidad, también como dijiste hace un rato, es fenómenos emergentes. En este caso, la emergencia es organización. Claro. ¿Sí? Sí. Te digo, es un tema fascinante porque tú no organizas nada. Tú pones reglas bien estúpidas. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Adicióname un elemento más a la reacción química, a la cadena de reacciones químicas, una reacción química más, y checa si esto permite que el volumen crezca más rápido o no. Claro. Y cuando eso se va volviendo complejo, a veces pasa, a veces nos pasa. Para que pase necesita... Una pregunta, ¿por qué el volumen? No, por buscarte una cantidad matemática que puedas manejar. Y porque las células crecen hasta un volumen determinado antes de dividirse. Entonces, el crecimiento del volumen implica que... O sea, estás pensando en una célula, una única célula. Una única célula. Ya no en cadenas o cosas así. No, una única célula. Y la célula cuyo volumen lo pregunto porque ya ves esas estructuras en donde... pero son multicelulares o multicosas, en donde lo importante es el área, no la superficie, no el volumen, ¿no? Sí. Ya. By the way, el estudio se puede ir en esa dirección. Y lo curioso es que para irse en esa dirección se requiere usar las computadoras de una manera completamente diferente. Porque todo esto que te estoy diciendo se simula en computadoras. Sí. Porque estamos hablando de cadenas metabólicas, o sea, de reacciones químicas que pueden ser 500
y están dadas por ecuaciones diferenciales. Hace rato que los físicos se dieron cuenta que las reacciones químicas se pueden describir con ecuaciones diferenciales. Claro. Entonces, cada una de estas reacciones químicas está escrita por ecuaciones diferenciales. Que curiosamente, todo el sistema de ecuaciones diferenciales tiene un mapeo, una representación en términos de un grafo. Sí. De un grafo. ¿Qué es un grafo? Es prácticamente la manera más sencilla de decirla, porque no me quiero poner en ciertos temas. Es una red. Es una red. Estamos hablando de nodos y enlaces entre los nodos. Sí, pero, a ver, al menos yo sí sé que es un grafo a nivel básico. Pero quiero que le expliques eso a nuestros oyentes. Ok. ¿Qué es un grafo? Y con eso terminamos hoy. Ok. Un grafo es un conjunto. Bueno, no, hay otro tema, pero un conjunto de vértices, o sea, pongan puntos en un papel y enlácenlos con líneas entre uno y otro. ¿Ok? Eso, así parece bien sencillo, hay una cantidad de matemáticas, de hecho... Es un área de las matemáticas que se llama teoría de grafos. Que nosotros más admiramos, que es Erdős. Búsquenlo. Paul Erdős es todo un personaje. Se escribe E-R-D-O con 2 puntitos encima S. Es un húngaro que fue el que dijo que los matemáticos eran máquinas de convertir café en teoremas. Y que siempre utilizaba bikinis rojos. Ahora, esa no me la sabía. Para que veas. Lo conocía más íntimamente. Pues, probablemente. Calzones rojos, pues. Entonces, una de las cosas que se puede hacer con grafos, que lo hizo él desde el principio, es hacerlos que evolucionen. ¿Sí? De que vayan aumentando el número de enlaces entre los nodos, o el número de nodos, o como hay muchas variantes. ¿Sí? Antes de que sigas, les comento para quienes están escuchando esto que, por ejemplo, en cuestiones de comunicación, en cuestiones de transmisión de información, de desarrollo de redes de telecomunicaciones, de internet, esto es una de las cosas básicas que las regulan. Adelante, César, perdón por la interrupción. Los detalles técnicos es que, por ejemplo, cuando grafo sería la estructura matemática de fondo y el objeto completo sería una red compleja. Cuando ya pones transmisión de información a través de los enlaces, cuando le pones atributos... Esto es sustrato de alguna manera. Este es el sustrato matemático. Cuando le pones atributos a los vértices, a los puntos, ¿sí? De que este sea rojo y este sea verde, y no puedes enlazar 2 rojos, ahí es donde todo empieza a complicarse cuando dices, no puedes enlazar 2 rojos, para ir de un rojo a otro tengo que pasar por algún otro color. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que puedas hacer eso en dependencia de la cantidad de puntos que tengas, en dependencia de la cantidad? Ahí surgen un montón de cosas. Entonces, a eso lo que me estoy dedicando es, cuando empiezo a hacer el grafo más complejo, ¿qué autoorganización surge de manera espontánea? Muy bien. Y autoorganización quiero decir, piensen, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que siempre doy en clase es, tú tienes agua y la enfrías un poco y es agua fría. Y la enfrías otro poco y es agua más fría. Y la enfrías otro poco y es agua más fría. Y la enfrías otro poco y es hielo. Y el hielo es completamente diferente al agua líquida. Y el agua, H2O, es una molécula diferente a todas las demás, porque el hielo es menos denso. Ahí lo vamos a dejar para que luego platiquemos todo un programa sobre el agua y esta molécula dipolar, ¿no? Pero bipolar, ¿no? Dipolar. Para terminar hoy, empezamos con los Dodgers y los Blue Jays. Quiero terminar con los Dodgers y los Blue Jays, pero con algo bien específico. Aquí vemos 2 físicos que creemos que sabemos todo, somos arrogantes y pensamos que no hay nada más importante que la física. Sobre todo con el estilo. Y tenemos razón. ¿A cuál de los 2 equipos le va a ir mejor en el 2026? Nada más escoge uno. Ya, vamos. Voy a decir Dodgers. Dodgers, bien. Yo también digo Dodgers. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. César, salud.